Hola, mi nombre es Pascuala Fontecilla y a continuación les voy a presentar el mapa conceptual que hemos hecho con María Verónica Videla para la asignatura de técnicas de entrevista para la profesora Lidia Susana Silva. Y el nombre del mapa se llama La entrevista psicológica. Entonces, la entrevista psicológica sería la herramienta con la cual nosotros tenemos la capacidad de explorar e intervenir en el funcionamiento de una persona. Se da una interacción comunicativa entonces entre un entrevistador y un entrevistado. Es un proceso que nos va a entregar un producto que es información, es conocimiento con el cual nosotros podemos entonces conocer un poco más a ese entrevistado. Eh, el campo psicológico dentro de la entrevista contiene 5 aspectos importantes a considerar. Primero está el encuadre, después el significado, la transferencia y el rapport. Estos aspectos hay que siempre estarlos considerando dentro de la entrevista, ya que de no haber alguno puede generar ruido y a lo mejor no vamos a conseguir los objetivos que tenía esa entrevista. A su vez, entonces, hay variables que están dentro de este encuadre del campo psicológico que estamos trabajando, que son súper importantes porque tanto aportan como pueden generar ruido. Eh, Primero entonces dejar súper claro los roles tanto de entrevistador como de entrevistado desde la primera instancia. Los honorarios son un aspecto muy relevante de dejar claro también desde un comienzo. El tiempo, cuándo y cuánto nos vamos a tomar de tiempo para las entrevistas posteriores, la actual la que se está entrevistando, más las posteriores. El espacio físico donde se van a llevar a cabo esas entrevistas, que sea lo más cómodo, lo más acogedor, lo más contenedor posible, y el encuadre en el fondo en general. Todas estas variables pueden ser muy aportativas para generar un espacio de contención y de confianza para luego entonces nosotros obtener lo que queremos obtener de ese entrevistado. Todas las entrevistas entonces tienen fases, 3 fases. Primero está la fase de inicio, desarrollo y cierre. En la fase de inicio es donde nosotros nos saludamos, el primer contacto físico, y es muy importante que desde esa primera instancia nosotros generemos un buen rapport. O sea, el empatizar con el entrevistado, mostrarse cordial, mostrar incluso una sonrisa, puede generar entonces un buen momento para abrir esta primera fase y entrar en un encuadre donde se puedan lograr los objetivos. La segunda fase es la fase de desarrollo donde está la entrevista en sí, donde nosotros vamos a poder ver el motivo de consulta de la persona y ahí es donde nosotros podemos, a través de entonces la estructura que ya hemos escogido, explorar entonces al entrevistado. Vamos a hacer un examen mental de esa persona, en donde tenemos que considerar su lenguaje, eh, la latencia, la infancia, varios aspectos, pero no solamente el lenguaje verbal, sino que todo lo que ese entrevistado nos está entregando en ese momento, desde los silencios, las miradas. Eh, Hay muchos aspectos que hay que considerar cuando uno está entrevistando a alguien, no solamente lo que nos dice, sino que cómo nos dice. Y por último, en la fase de cierre, entonces, es importante dar un encuadre en donde nosotros dejamos a la persona que estamos entrevistando tranquila, le preguntamos si hay algo más que quiera saber, algo más que nos quiera contar, y llegamos a los acuerdos, que son dentro de las variables que ya vimos, que son los honorarios, el tiempo, básicamente cómo vamos a trabajar desde esa entrevista hacia adelante. Es importante decir que entonces las entrevistas psicológicas tienen una estructura. Nosotros podemos escoger una de estas 3 estructuras planteadas, que tenemos la estructura abierta, estructurada y la semiestructurada. La abierta entonces es donde el entrevistador tiene la mayor capacidad de explayarse, de hablar más libremente. Y el entrevistador básicamente es una guía para que él pueda ir explorando. En la estructura estructurada, las preguntas son definidas previamente, entonces uno tiene muy claro lo que va a preguntar y a lo que quiere llegar con esa respuesta. Es una entrevista muchísimo más guiada. Y en la semiestructurada se integran estos 2 aspectos, entonces se dejan preguntas más abiertas y preguntas cerradas, y entonces el entrevistador va dirigiendo y vamos viendo en el fondo, a medida que se vaya dando la entrevista, cómo nos vamos a ir reestructurando dentro de ella. Y esta es la estructura más usada en la psicología. ¿En qué ámbitos entonces podemos aplicar las entrevistas psicológicas? Bueno, tenemos 5 ámbitos.
Primero tenemos el ámbito psicodinámico, donde el objetivo entonces es entender, comprender el dinamismo psíquico de la persona a través de la observación de la conducta. Aspectos importantes de considerar entonces son los síntomas como parte de la conducta, pueden ser los traumas, las vivencias, qué sé yo. Y el rol del entrevistador básicamente es mantener ese encuadre para que se vaya dando esta entrevista. Por otro lado, en el ámbito cognitivo-conductual, el objetivo es analizar precisamente las conductas problemáticas, identificando las variables tanto ambientales como los recursos del paciente. Ahí, como entrevistadores, tenemos que pesquisar causales, atribuciones, variables mediacionales, autoinstrucción, expectativas, etc. En el ámbito forense, entonces, el objetivo básicamente es comprender el funcionamiento de ese sujeto en la interacción. Aquí, aspecto a considerar sería la información que no está sujeta a secreto profesional, y es básico decir que se necesita un psicólogo que sea experto en el tema forense, ¿ya? Ya que todo lo que se pesquise en esa entrevista podría ser un aporte para después la toma de decisiones judicionales. Es muy importante entonces ahí considerar que el entrevistador debe establecer un buen rapport. En el ámbito vocacional, la entrevista tiene como objetivo más que nada guiar a la persona que está confundida, está viendo en qué proceso va a tomar una decisión vocacional. Por lo tanto, uno como entrevistador no solamente la persona que está preguntando, sino que empieza a ser como un consejero. Entonces está el uso del counseling, y básicamente nosotros como rol tenemos un rol de guiar, podemos guiar hacia dónde esa persona pueda orientarse vocacionalmente. Por último, en el ámbito laboral, entonces, el objetivo básicamente será evaluar las condiciones de una persona para un puesto de trabajo. Eso es como la principal área donde se usa la entrevista psicológica, que es en el reclutamiento. Pero también hay que considerar que la entrevista psicológica dentro de una organización puede servir mucho para aconsejar a esa organización, saber cómo está funcionando, digamos, el sistema por dentro, las personas que trabajan dentro de una organización. Por lo tanto, también nos servirá para eso, para generar un reporte de cómo las personas que trabajan dentro de una empresa o una organización se sienten en determinado momento. Y como rol del entrevistador, básicamente ahí nosotros tenemos que tener la capacidad de explorar las habilidades de una persona en específico para un puesto en específico. A grandes rasgos, esto es lo que es la entrevista psicológica, su estructura, sus ámbitos de aplicación y sus 3 fases clave. Y por supuesto que siempre considerar que para que una entrevista psicológica sea exitosa tenemos que generar este campo psicológico considerando estas variables, para que se genere desde el primer momento una contención, un espacio cálido que permita que nosotros como entrevistadores obtengamos lo que queremos de esa entrevista. Muchas gracias. Gracias. Saludos.